Test de apercepción temática. El test de apercepción temática se fundamenta en la noción de un inconsciente que se ve proyectado en las láminas y de esta manera revela aspectos de la personalidad, motivos de logro, poder, intimidad y habilidades para resolver problemas que tienen los individuos. El material que se utiliza. La prueba consta de 31 láminas, de las cuales 30 representan determinadas escenas y una está en blanco. Estas láminas reproducen situaciones humanas tipificadas que intentan promover la imaginación del sujeto. Las historias que se cuentan a partir de ellas revelan componentes significativos de la personalidad. Así se enfrenta al sujeto con situaciones muy diversas. Murray ordenó numéricamente las imágenes por la parte posterior, añadiendo en algunas letras mayúsculas a continuación, que indican para qué tipo de población son más adecuadas. Estas siglas son M para los varones que tienen más de 14 años, V para los varones que tienen menos de 14 años, V o F para las mujeres que tienen más de 14 años y M o G para las mujeres que tienen menos de 14 años. Versiones del TAT. Existen diferentes versiones para este test. El TAT-E se representan situaciones relacionadas con el ámbito escolar. El SAT, el test de apercepción para la senectud, está ideado para estudiar los mismos aspectos que el TAT, pero en personas de la tercera edad, y el TAT para personas de color. Administración del TAT. Este test se le aplica a personas entre 10 a 65 años. Por debajo es recomendable utilizar test temáticos infantiles y por encima test de la producción verbal, y en realidad no hay un método temático alternativo. Esta administración se divide en lo siguiente. A. Según el número de sujetos. Encontramos al sujeto individual, la autoadministración, colectivo y grupal. Individual es cuando un examinador administra la prueba. Este es el método más apropiado. La autoadministración es cuando el examinado se aplica la prueba a sí mismo siguiendo las instrucciones. Es más económico en tiempo, pero los resultados son menos fiables porque no hay control sobre las variables que pueden estar contaminando y se acaba perdiendo información. Colectivo. El grupo ve las láminas proyectivas en una pantalla, es el menos fiable. Y el grupal es nuevo y todavía está en estudio. Consiste en invertir las historias, pero mediante la ayuda y el trabajo de un grupo pequeño completo. Según el número de láminas. De las 31 láminas, si las seleccionamos para un individuo, acaban quedando 20, 11 universales y 9 de cada sexo y edad. En función del número total de láminas que utilicen, existen dos tipos de aplicación. La aplicación completa, cuando se administran las 20 láminas que corresponden, y la administración reducida, donde se seleccionan aquellas tarjetas más interesantes para obtener la información que esperamos. Según el número de el tiempo de aplicación de cada lámina. Depende de las características del paciente y de la propia situación. Murray propone como tiempo máximo por lámina 5 minutos, según las formas de registro. Está el manuscrito, la taquigrafía, grabadora, video y la autoadministración. Las instrucciones. No hay un acuerdo, aunque casi todas las versiones coinciden en los mismos puntos. Según Rapport, las instrucciones deben ser: a continuación voy a enseñarle una serie de láminas. En cada una de ellas hay una escena. Me agradaría que a partir de ellas inventara un argumento, no una historia literaria muy cuidada.
Deseo que me cuente lo que va sucediendo, qué piensa cada uno de los personajes y cuál será el final de esa historia. Voy a escribir lo que usted me cuente, en lo posible al pie de la letra. Por ello le ruego que no se apresure. Y la encuesta final consiste en preguntarle al paciente, una vez finalizada la historia, sobre aquellos aspectos que han quedado un tanto oscuros o sobre aquellos elementos de las instrucciones que ha dejado sin contestar. La interpretación del TAT consiste en se trata de establecer qué significan las historias, traducir los motivos hallados en el repertorio de las mismas que permiten conocer la personalidad del sujeto. Las historias del TAT pueden proporcionar datos pertenecientes a diversos estratos de la personalidad. A nivel abierto de la conducta y personalidad, es un adecuado predictor del comportamiento de los sujetos o situaciones de la vida diaria, pasadas, actuales o futuras. Esta interpretación se divide en interpretación del contenido y en interpretación profunda. La interpretación del contenido consiste en desentrañar las tendencias y actitudes del paciente escondidas tras las manifestaciones eventuales de uno o varios personajes. A este nivel existen una serie de puntos que deben ser examinados en cada lámina. Entre estos tenemos las fuerzas. Fuerza que emana el héroe y fuerza que emana del ambiente del protagonista. Tema. El principal tema argumento enunciado en cada historia evidencia las principales áreas de interés o conflicto de los sujetos. Héroe. Es el personaje donde se centra principalmente la historia y debemos fijarnos en los deseos, motivaciones, sentimientos, temores y problemas ante las cosas a las que se enfrenta, estados emocionales y situaciones del tiempo y situación de la realidad. Ambiente. Hay que examinar la situación, en general los detalles que se relacionan con el protagonista. Desenlace. Es muy útil analizar cómo concluyen las historias. Simbolismo. En caso de que existan simbolismos, es necesario desentrañar qué significado tienen. Y por último, el índice diagnóstico. A través de las historias contadas por este test se puede obtener un informe descriptivo genérico del estilo de vida que lleva el sujeto. Por otro lado, la interpretación profunda es lo siguiente. Para realizar este tipo de interpretación es necesario un completo y exhaustivo conocimiento de la teoría psicoanalítica, ya que se deben tener en cuenta símbolos, mecanismos de defensa, entre otras cosas. La aplicación del TAT. Podemos determinar dos sectores: la psicología clínica y la orientación profesional. En la psicología clínica abarca las facetas del diagnóstico, tanto si se hace una interpretación de tipo profundo como una superficial. Va a proporcionar un claro conocimiento de las actitudes, rasgos y frustraciones del paciente. Por su parte, en la orientación profesional, el test nos va a mostrar las actitudes del examinado frente a la autoridad y los diversos ámbitos de su existencia, datos importantes para elegir a una persona o a un grupo para unos fines determinados. En conclusión, se podría decir que este test es una serie de 31 láminas que consiste en narraciones, proporciona una idea de cómo es la persona, explora áreas de conflictos emocionales, entrega una visión de cómo ve el mundo la persona y es uno de los test más utilizados hoy en día junto con el de Rorschach.